Hola, buenos días. Hoy voy a hablar sobre la masacre del Mozote, un evento que ocurrió durante la Guerra Civil de El Salvador y que es considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves en América Latina. En esta presentación voy a explicar el contexto en el que ocurrió la masacre, los tipos de violencia presentes en el conflicto, las violaciones de derechos humanos que se cometieron y las acciones que tomaron después para buscar justicia y construir paz. Contexto de la masacre. Para entender lo que pasó en el Mozote, primero hay que analizar el contexto del país en ese momento. En la Guerra Civil Salvadoreña, que ocurrió de 1980 a 1992, el país vivía una situación de desigualdad social muy fuerte. Muchas comunidades rurales vivían en la pobreza y existía una gran concentración de tierras en pocas manos. En este contexto, el ejército salvadoreño realizaba operaciones militares para combatir a grupos guerrilleros. Una de las operaciones fue la Operación Rescate, en la que el batallón Atlacatl llegó a la comunidad del Mozote. Durante esta operación, los soldados reunieron a los habitantes de la comunidad y posteriormente muchos civiles fueron asesinados, lo que provocó una de las tragedias más graves del conflicto. Tipos de violencia. Para analizar este caso podemos utilizar la teoría del investigador Johann Gautt, quien explica que existen tres tipos de violencia: directa, cultural y estructural. La violencia directa influye en las acciones visibles como asesinatos, torturas o agresiones físicas. La violencia estructural se le relaciona con condiciones sociales injustas, como pobreza o la exclusión social. La violencia cultural se refiere a ideas, creencias que justifican o normalizan la violencia dentro de una sociedad. Estos tres tipos pueden aparecer en el mismo tipo dentro de un conflicto un conflicto violento. Violencia directa en el Mozote. En el caso del Mozote, la violencia directa fue muy evidente. La masacre provocó la muerte de miles de civiles, incluyendo hombres, mujeres y muchos niños. Además de los asesinatos, también hubo torturas, violencia sexual, destrucción de viviendas, lo que muestra la brutalidad del conflicto y el impacto que tuvo en la civilización. Violencia estructural. También se pudo identificar violencia estructural ante la masacre. Muchas comunidades rurales vivían en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Después de la masacre, la violencia estructural también se reflejó en la impunidad, ya que durante muchos años no se investigaron los hechos ni se castigó a los responsables. Incluso se aprobó una ley de amnistía que durante décadas impidió que los crímenes fueran juzgados contra los militares. Violación de derechos humanos. Durante la masacre se violaron varios derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el artículo 3, que protege el derecho a la vida y a la libertad personal. El artículo 5, que prohíbe la tortura y los tratos crueles. El artículo 9, que prohíbe las detenciones arbitrarias. El artículo 12, que protege la vida privada y el hogar. Y el artículo 17, que protege el derecho a la propiedad. Todos estos derechos fueron vulnerados y violados durante la operación militar en la colonia del Mozote. Construcción de paz. Después del conflicto se iniciaron procesos para investigar lo ocurrido y buscar justicia. La Comisión de la Verdad de la ONU investigó las violencias graves de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil. Además, el caso también fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró responsable al Estado salvadoreño y ordenó medidas de reparación para las víctimas. Estas acciones forman parte de lo que se conoce como consolidación de la paz, porque buscar reconocer a las víctimas, investigar los hechos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en El Salvador o en diferentes países. Paz negativa y paz positiva. El fin de la Guerra Civil en 1992 permitió alcanzar lo que se conoce como paz negativa, es decir, el fin de la violencia armada directa. Sin embargo, la paz positiva buscaba algo más profundo. Incluye procesos de verdad, justicia, reparación y cambios en las estructuras sociales para evitar que las causas del conflicto se repitan en un futuro. En fin,
Para concluir, la masacre del Mozote muestra cómo diferentes formas de violencia pueden combinarse en un conflicto armado. También demuestra que el fin de una guerra no significa que el proceso haya terminado, sino que puede seguir puede seguir. La búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas es fundamental para construir paz duradera en un país más en una guerra civil como la de El Salvador. Este caso nos recuerda lo importante de defender los derechos humanos y aprender de la historia para evitar evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir en El Salvador o en diferentes lugares del mundo. Podemos comparar un poco esta negligencia como los holocaustos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.